Buenos días a todos. Es un gusto compartir con ustedes este escenario con tan ilustres colegas, incluyendo nuestros invitados internacionales eh, muy activos en el grupo de Panlar. Y en cuanto a los hot topics de este curso número 27, que parece eh, que suena poco, pero pues, somos el curso más antiguo del país, me voy a referir a las espondiloartropatías, haciendo énfasis en el compromiso axial versus los periféricos, que incluye pues las espondiloartropatías tipo espondilitis anquilosante y la artropatía psoriásica. Para esta conferencia no tengo conflicto de interés y en general mencionaba que vamos a hablar un poco de las generalidades, la clasificación, ciertas características clínicas entre las axiales, tanto de las espondilitis anquilosante como de la artropatía psoriásica y su comparación con las presentaciones periféricas, algunas diferencias en patogénesis en cuanto a la entesopatía, que es el órgano blanco, que también tiene alguna relación con la respuesta terapéutica en estas enfermedades, y algunos aspectos novedosos, nuevos medicamentos y nuevas estrategias en cuanto al manejo de estas patologías, teniendo en cuenta pues que posteriormente se va a hacer mucho más énfasis en la artropatía psoriásica. Otro de nuestros invitados internacionales, el doctor Soriano. El concepto de las espondiloartropatías se ha venido manejando por la asociación de la sociedad pues, de estudios de la espondiloartropatía, ASAS, en donde son un grupo heterogéneo de enfermedades que se manifiestan por básicamente compromiso axial, ya descrito y categorizado como el dolor lumbar de tipo inflamatorio, típicamente en menores de 40 años, siendo este tipo de patologías axiales representado básicamente por la espondilitis anquilosante, que antiguamente era la radiográfica. Después de muchos años, cuando ya había cambios en las sacroiliacas, se hacía el diagnóstico definitivo, y posteriormente, ya de unos años para acá, el concepto de no radiográfica, es decir, la imagen de las sacroiliacas útil para detectarla, es en los criterios de ASAS de las resonancias magnéticas, y un grupo de manifestaciones periféricas que incluían principalmente la más frecuente, la artropatía psoriásica, pero también algunas indiferenciadas, artritis reactivas, entre esas antiguamente llamada el Reiter, y la artritis asociadas con enfermedades inflamatorias. Sin embargo, entre ellas se pueden sobreponer, y hay un grupo interesante de sobreposición que vemos entre las axiales espondilitis anquilosante con compromiso psoriásico, es decir, algunos pacientes con espondilitis anquilosante pueden hacer psoriasis secundariamente y no comportarse como una artropatía psoriásica, mientras que pacientes que tradicionalmente habían sido de presentaciones muy periféricas con artropatía psoriásica, de unos años para acá, teniendo en cuenta la importancia del pronóstico de que estos pacientes con artropatía psoriásica presentan manifestaciones axiales semejantes a la espondilitis, y se ha llamado espondilotropatía psoriásica o artritis psoriásica axial. Un poco sobre esta sobreposición, un poco sobre las diferencias en esto, porque realmente el reto importante, tanto diagnóstico temprano como para prevenir la progresión y la anquilosis en estas enfermedades, es el compromiso axial. Por eso nos vamos pues a dedicar un poquitico a entender un poco mejor esta asociación. Clásicamente venimos de los criterios de Nueva York que estaban manifestados aquí en la parte de rayos X, de uno de los criterios más populares que hubo a finales del siglo pasado, que fueron los criterios del doctor Bernardo Amor en el Hospital Cochin en París. Sin embargo, eran unos criterios no jerárquicos, numéricos, donde quizá el mayor valor lo tenía la radiografía característica grado 2 o 3, y con solo tener 6 puntos se podía ser clasificado como una espondiloartropatía. Sin embargo, esto no nos permite determinar es una espondiloartropatía axial si el paciente solamente hace unas cuantas manifestaciones de dolor lumbar
inflamatorio, más radiológico, pues ya puede ser espondilitis anquilosante. Una psoriasis, si es periférico, con las características de psoriasis, puede ser clasificado como psoriasis, o el nuevo término que surge precisamente posterior de los 90, pero que en los últimos años ha llamado más la atención, la espondilortopatía psoriásica o psoriasis con compromiso axial, si el paciente pues tenía algunas características, incluyendo el B27, el proceso psoriásico, historias familiares y el dolor lumbar inflamatorio. Cualquiera de estos cumplía los 6 puntos. Ya pues después de la década del 2000 pues se ha venido estableciendo muy bien con los criterios ASAS dos características o dos grandes grupos de espondilotropatías: la axial a mano izquierda, es un paciente con dolor lumbar característico inflamatorio, y una imagen radiológica versus por resonancia que detecte sacroileitis con o sin B27 y alguna característica de dolor lumbar de las características periféricas asociadas con las espondilotropatías, que incluía no solo aspectos genéticos, sino inclusive la presencia o no de psoriasis. Un paciente con espondilitis anquilosante puede tener psoriasis, y asimismo un paciente con síntomas periféricos que no requieren para efectos de clasificación la imagen de las sacroiliacas, con contar pues con los síntomas característicos, entesitis, dactilitis, y a la asociación con algunas de estas más, que incluían, en el caso de una artropatía psoriásica, la presencia, por ejemplo, de sacroileitis en imagen, la presencia de B27, de modo que hay como unas áreas de sobreposiciones, y mencionábamos que desde los años 90 la doctora Daphna Gladman, que es la autora, el grupo de ella en la Universidad de Toronto, una publicación de una evaluación de una cohorte grande de pacientes con espondilotropatías, en donde los divide en espondilitis anquilosantes en azul, espondilitis anquilosante con psoriasis, con algunas manifestaciones psoriásicas, en morado la artropatía psoriásica, y en verde la artropatía psoriásica con compromiso axial. Claramente la artritis periférica es muy predominantemente en todos los componentes de artropatía psoriásica, o sea, tanto axial como periférica, mientras que la carga de enfermedad que incluye el daño, o sea, el pronóstico, aquellas que tienen un mayor daño radiológico, claramente está superior la espondilotropatía psoriásica o psoriasis axial. Esta psoriasis axial además tiene un mayor grado de actividad, de modo que ya le confiere como si de por sí mismo un grupo de alto riesgo. Curiosamente, aunque también, así como era de esperar, las alteraciones periféricas en la psoriasis, los diferentes tipos de psoriasis, en la espondilitis anquilosante, aún con psoriasis, claramente el dolor lumbar de tipo inflamatorio es lo predominante, pero llama la atención, y eso se venía observando en algunas series, que estos pacientes con compromiso axial psoriásico tenían relativamente poca, a pesar de las características radiológicas o clínicas, pocas manifestaciones de espondilitis axial comparado con la espondilitis anquilosante. En cuanto a rectante fase aguda, en cuanto a entesitis, pues ya no había muchas diferencias. También hay algunas características desde el punto de vista genético. La edad es mayor. Este es un estudio de Benavent, que lo publicó más recientemente el año pasado, con una cohorte muy grande de pacientes con espondilitis anquilosante y pacientes definidos por Axiaspar, porque esa es otra, no hay todavía una clasificación, no hay una definición característica, mientras la doctora usó los criterios de Caspar y los modificados en Nueva York para detectar aquellas hacia las PA. Aquí era por decisión del clínico, la pregunta de si considera que alguna vez ha tenido compromiso axial un paciente con artropatía psoriásica, y ante la respuesta de sí, pues se lograron detectar 367 pacientes de ese gran grupo de pacientes con artropatía psoriásica, que comparativamente con las espondilotropatías axiales son mucho menos, tienen menos penetración, menos positividad, solo la tercera parte versus el 80% en la espondilitis anquilosante. Tienen mucho más artritis periférica, como habíamos mostrado en el grupo de Gladman, los pacientes con espondilitis psoriásica,
así como dactilitis, que es otro marcador de mal pronóstico, que característicamente los clínicos lo veníamos asociando más con la artropatía psoriásica, que es bastante poco frecuente en la espondilitis anquilosante. Desde el punto de vista radiológico, pues no, en evaluando las imágenes tanto por los radiológicos por criterios modificados en Nueva York como por los criterios de Assas en la resonancia, y ambos globalmente mostraban pues que para nada llama la atención. 92% de la espondilitis anquilosante tenía sacroiliitis, pero más del 50%, hasta el 70% por cualquiera de los dos métodos, tenía sacroiliitis en la espondiloartropatía psoriásica. Clásicamente también se vio pues que hay diferencias en el compromiso de la columna cervical, que hay un compromiso más temprano, con dolor más temprano cervical, con osificación del ligamento prevertebral en el caso de la espondilopatía psoriásica, mientras que en los casos tardíos y no tan tempranos empiezan a ver los osteofitos, los sindesmofitos en la espondilitis anquilosante, pero posteriormente vemos por la caña de bambú, con sobre todo calcificación del ligamento longitudinal posterior, fusión de las articulaciones facetarias para la característica, pues, pérdida completa, anquilosis en el caso de la espondilitis anquilosante. De modo que tener mucho cuidado porque aunque clínicamente no sean tan evidentes el compromiso en una artropatía psoriásica del dolor lumbar inflamatorio, sí hay alteraciones. Y nuevamente a nivel de columna, pues clásicamente en espondilitis anquilosante a la izquierda veíamos cómo los sindesmofitos son muy horizontales, finos, simétricos, que van produciendo primero la cuadratura, posteriormente la osificación esta del prevertebral, mientras que los osteofitos a nivel de columna en la artropatía psoriásica son gruesos, son burdos, son asimétricos. Igualmente también hay algo de asimetría en la sacroileitis comparativamente con la espondilitis anquilosante. De modo que adicional a estas diferencias entre las espondiloartropatías puramente axiales y aquellos pacientes con psoriasis y compromiso, también hay desde el punto de vista del órgano blanco, que es la entesis. La entesis pues es una estructura funcional extraarticular que lleva la carga tensil del músculo y tendones, entre huesos, músculos y tendones, que está típicamente localizado en sitios mecánicamente expuestos a trauma, y no solamente pues las periféricas, sino también las consideradas espinales, y que son muy importantes en la fisiopatología, porque ahí es donde empieza todo el proceso inflamatorio. Sabemos pues que por precisamente el daño mecánico y el trauma de estas entesis puede llevar a un proceso inflamatorio agudo, que casi siempre es mediado por las prostaglandinas, que desde el punto de vista del manejo habitual con antiinflamatorios, con el reposo, la fisioterapia, llega a una, digamos, a resolverse de manera en determinadas semanas. Pero hay un grupo de pacientes que por componentes genéticos, por permeabilidad ya definida en la membrana y el tipo de inmunidad, se perpetúan a la cronicidad. Sin embargo, la entesopatía no es exclusiva, pues aunque en las enfermedades reumáticas haya otras de las espondiloartropatías, siendo sí el órgano blanco, sino también en otro tipo de patología, principalmente de manera muy importante en enfermedades metabólicas y muy frecuentemente en la diabetes mellitus. Estos pacientes, si ustedes hacen memoria, son pacientes con mucho dolor, con mucha tendinitis, que le dicen, esto sufre muchas tendinitis, realmente son entesopatías, así como tener en cuenta también un grupo de medicamentos que son tóxicos para la entesis, entre esos lesiones, rupturas del Aquiles por tratamientos crónicos con fluoroquinolonas. Ya la secuencia de eventos, estas son definitivamente las enfermedades autoinmunes, son multifactoriales, y a diferencia de las colagenosis, donde hay pues la afección del linfocito T, el linfocito B, el huésped genéticamente susceptible, la sucesión de eventos que lleva a la espondilitis se refiere a un huésped susceptible, en donde inicialmente hay un estrés mecánico a nivel de entesis, pero participa alteraciones de la microbiota y del permeabilidad intestinal en estos huéspedes, siendo el primer, aparte de las prostaglandinas, la primera citokina implicada, la interleuquina 23, nativa en la mayoría de estos tejidos, que va a llevar a que la célula, que es el linfocito gamma delta principal en las espondiloartropatías, produzcan los efectores finales de la inflamación, destrucción ósea
y posteriormente proliferación, como es la interleuquina 17, los factores de necrosis tumoral, interleuquina 22, y posteriormente algunos factores morfogénicos, el Wnt, etcétera, para llevar al último proceso, que es la neoformación ósea, y con eso la anquilosis como manifestación final de estas patologías. Sin embargo, la expresión de en los tejidos de las diferentes citoquinas es lo que ha llevado a una jerarquía en los tejidos. Por ejemplo, en la columna principalmente dominan como efectores la interleuquina 17, el factor de necrosis tumoral. Esto está determinado también en algunos estudios donde se ve cómo hay respuestas principalmente a estos dos agentes y no tanto a la interleuquina 23, mientras que, por ejemplo, la interleuquina 17 no tiene ninguna participación ni a nivel ocular en la uveitis, ni tampoco en enfermedades inflamatorias intestinales, siendo la interleuquina 23 un bloqueador importante con el TNF, en este momento sin estudios específicos para uveitis, como lo ha hecho los TNF, pero sí tiene acción tanto en ojo, en piel, en inflamatorios intestinales y en periféricas. En estudios ex vivo se demostraron bastante recientemente cómo a nivel de los tejidos, principalmente los tejidos no periféricos, sino en las entesis espinales, es decir, vertebrales, podía haber una producción de interleuquina 17 independiente de la interleuquina 23, y se mostró pues, que las células mieloides que producen el IL-23 como primera señal están disminuidas en columna comparado con las entesis, de modo que ya hay una explicación desde el punto de vista básico de estas diferencias de jerarquías en la expresión de los tejidos. Y en cuanto a los tratamientos en espondilitis anquilosante, pues sigue siendo muy rápida, sobre todo desde el punto de vista axial, el acceso de estos pacientes a los biológicos, ya que en las diferentes guías de manejo, pues no ha cambiado, en el sentido en que todo paciente que hace por lo menos 2 cursos de 4 semanas en total, o sea, con solo un mes de falla a 2 diferentes AINES, puede acceder a biológicos en manifestaciones axiales, o en caso de manifestaciones periféricas asociadas, se recomienda iniciar algún curso que habitualmente no son más de 3 meses de un DIMAR tipo sulfasalacina o inyecciones locales de esteroides, pero la persistencia de actividad medida por la clinimetría y la opinión positiva del reumatólogo son indicativos pues, del inicio de la terapia biológica. Han habido nuevos tratamientos. El año pasado había hecho yo esta conferencia y no estaban, por ejemplo, estos 3 últimos. Tenemos pues para la espondilitis anquilosante tradicionalmente todos los que llevan más de 20 años, anticuerpos anti-TNF y un inhibidor de interleuquina IL-17. A partir de este año, y sobre todo recientemente en Colombia, en la FDA desde antes, se lanzó el Itzekimumab, tanto en radiográficas como no radiográficas, y los JAK irrumpen en la espondilitis anquilosante. Ya el tofacitinib tiene aprobación de FDA, no así en INVIMA, mientras que el upadacitinib, que también tiene buenos datos clínicos en los estudios fase 3, está en curso de aprobación por FDA y posteriormente en INVIMA para espondilitis anquilosante. Ya en cuanto a la no radiográfica, todos los TNF tienen evidencia científica, evidencia pues, en estudios fase 3, con excepción del infliximab, al cual se le unen en este momento Ixekizumab y Secukinumab, con aprobaciones tanto en FDA como en INVIMA para la espondilopatía no radiográfica en espondilitis anquilosante. Como que las variabilidades, las opciones terapéuticas están llegando, y en estos estudios del doctor De Odar en 2019 hizo un pool de los 3 principales estudios randomizados de ustekinumab, es decir, y también uno de risankizumab, que son inhibidores de interleuquina 23, y se mostró, razón por la cual no fue aprobado por los entes regulatorios, que las diferencias de su placebo en ASA 20, 50 o clinimetría no eran significativas en el uso del ustekinumab en
Esto pues ya lo habíamos mencionado, pero un poquitico para recordar, en el sentido en que estas células mieloides, que son las productoras de la interleuquina 23, están mucho más expresadas en los tejidos de las entesis periféricas que en las espinales, y por lo tanto no influyen mucho en la osteitis, que es el edema óseo y que es la lesión predominante en la espondilotropatía axial. Mientras que la producción de interleuquina 17, se había mostrado pues, en otros estudios, puede ser independiente de la interleuquina 23, más no así en los tejidos periféricos. En cuanto a la artropatía psoriásica, este es un estudio del registro Corona, de la autora que lleva la doctora Laura Coates, en donde pues todos sabemos que es una enfermedad muy heterogénea. Y es tan heterogénea que este estudio muestra las formas de presentación de los pacientes con artropatía psoriásica al ser incluidos, al iniciar los biológicos en el registro Corona de Estados Unidos. En este caso, en ese año, hace ya como 4 años, 354 pacientes, y habla de los diferentes dominios en estos colores, sobre todo pues periodontitis periférica, que es el azul, el compromiso psoriasis, piel, dactilitis, entesitis, que son pues los diferentes dominios, y el compromiso axial. Nos llama la atención cómo, aunque puede haber un 12% de pacientes que se presentan con un solo dominio, aunque este es principalmente no axial, solamente el 1%, menos del 1%, un 0.8%, estaba localizado como compromiso puramente axial al momento de la presentación, y no aparece muy frecuentemente el compromiso axial en las diferentes combinaciones, que si usted lo vemos con 2 dominios ya son la cuarta parte, con 3 dominios el 30%, con 4 dominios un 20%, es decir, casi que el 90% está entre 1 y 4 dominios en la forma de presentación, que no incluía el compromiso axial. De modo que aquí pues de alguna manera nos está reflejando lo que mostraban los estudios inicialmente la doctora Gladman, las diferencias de cómo estos pacientes pueden ser oligosintomáticos desde el punto de vista de las manifestaciones, y claramente tienen casi siempre otro tipo de manifestaciones y pasa desapercibido el compromiso axial en los pacientes con artropatía psoriásica. Aunque posteriormente el doctor Soriano se va a dedicar pues al manejo como tal. Sí recuerdo pues que el año pasado había comentado cómo la artropatía psoriásica, a diferencia pues, de las espondilotropatías axiales, la espondilitis anquilosante, no solamente tiene interleuquina 17 y los inhibidores JAK, ya aprobados desde hace mucho tiempo para artropatía psoriásica, sino que ha llegado un nuevo inhibidor JAK, por lo menos en Estados Unidos, la FDA, que es el upadacitinib, y viene también el filgotinib con varios estudios prometedores. También hay abatacept, hay la Premilac, que recientemente llegó este año a Colombia, inhibidor de fosfodiesterasa, considerado de uso de primera línea. Y recientemente también el guselkumab, que es un inhibidor de interleuquina, bloqueador de interleuquina 23p19, con importantes datos en los estudios fase 3, sobre todo en cuanto a seguridad y en cuanto a mucha potencia desde el punto de vista de artritis periférica en piel. Y como veremos en la parte de la artropatía psoriásica con compromiso intestinal, el primer estudio realizado para evaluar el efecto sobre estos pacientes con artropatía psoriásica del compromiso espinal se hizo con secukinumab hace muy poco, publicado por Baraliaco recientemente, en donde estos pacientes determinados por básicamente datos del Bataille modificado de la pregunta y la escala visual de daño o de síntomas vertebrales con respuesta inadecuada a los AINES sin uso previo de otros biológicos, recibieron para evaluar la respuesta a ASAP-20 en secukinumab 300, y no es nada sorprendente pues la potencia con que obviamente se mostró una mejoría clínica. Pero lo que llamaba la atención en un 60% de los pacientes que tuvieron resonancia magnética es que aunque sí obviamente hubo inmediatamente mejoría en los criterios ASAT de la osteitis, de las lesiones activas en la columna, que estos pacientes tenían muy pocos
puntajes de actividad o de inflamación activa comparado con los estudios de espondilitis anquilosante. Anteriormente, o ya casi por esa misma época, también aparece un estudio, un análisis, en donde en estos estudios de fase 3 de ustekinumab, que es un inhibidor de interleuquina 23, de artropatía psoriásica. Ellos agarran a los pacientes que tenían reportado por el médico, nuevamente sin criterios como tales, ni siquiera criterios radiológicos, aquellos que tenían espondilitis reportada por el médico y los comparan versus placebo, y utilizan un Basdine modificado de la pregunta axial, el parámetro de mejoría de DAS clínicamente importante y el dolor en cuello, así como el B27, y encuentran que hay diferencias significativas estadísticamente en las diferentes dosis de ustekinumab versus placebo, en las diferentes, independientes del estatus del B27, en estos desenlaces de dolor en cuello, de dolor clinimétrico y de DAS importante, y una respuesta numérica superior en B27 positivo, sugiriendo que el B23 en la artropatía psoriásica no espondilitis anquilosante puede tener algún efecto a nivel axial. Igualmente el guselkumab también hizo un estudio, pero eso sí en aquellos en quienes tenían radiografías, que era un 28%, que fueron localmente leídas, cosa que en la mayoría de los estudios se hace centralmente o se hace de manera, digamos, más controlada previo al inicio del estudio, pero bueno, estas son las limitaciones de los estudios post-hoc. Lo determina la celulitis radiológicamente, evalúan también BASDAI, ASDAS, y concluyen, como ven aquí, para las diferentes dosis de guselkumab versus placebo, tanto en BASDAI 50, en BASDAI clínicamente importante, que hay una mejoría significativa, sugiriendo también la eficacia de este otro inhibidor de la interleuquina 23 en el compromiso axial de la artropatía psoriásica. Recientemente, este mes, salió un artículo del Dr. Brown criticando los estudios post-hoc, principalmente, básicamente porque los desenlaces son, como quien dice, determinados por el autor del estudio, y principalmente porque no hay una estandarización en la parte radiológica previa al estudio. Obviamente los estudios post-hoc equivalen, pues, por decirlo así, a estudios de casos de control, se agarra una subpoblación en un estudio prospectivo. Para terminar, una palabra relacionada con la optimización de los biológicos, como lo solicitan las últimas guías, están pidiendo que los pacientes sean optimizados una vez que entren en remisión. Este es un estudio que salió en el Congreso americano recientemente, el último congreso grande, en donde los suecos, en una población de más de 100 pacientes, 106 pacientes, hacen, de acuerdo a una guía local, hacen un seguimiento a 2 años, y establecen cuáles son los predictores para una optimización exitosa, y aplicando una guía local que implica ir gradualmente quitando a los pacientes en 2 años, tenerlos ya sin tratamiento, encontraron que el 97% completaron el estudio, que el 52% de los pacientes, como vemos en esta gráfica, cumplió la meta de estar sin biológico a los 2 años, sin ningún tipo de recaídas, y el resto, otra proporción, quedó con 2/3 o con la mitad o con 1/3 de la dosis, que posterior a intentar la descenso, pudieron tener algún tipo de actividad, y solamente el 1% se retiró del estudio. Encontraron, pues, que no hubo diferencias significativas en resonancia basal, y a los 2 años no hubo progresión radiológica, y que el principal predictor en la conclusión de una optimización exitosa era la escala global del médico, es decir, el concepto de que el médico del paciente está completamente inactivo, que es un concepto que implica, pues, datos objetivos, datos, y no tanto la parte subjetiva del paciente. Y esto es importante porque en estas épocas donde estamos recibiendo poblaciones masivas de otras entidades, nos llegan pacientes de 50, 60 años, que llevo 20 años con un TNF.
nunca ha sido optimizado y son pacientes que no se lo dejan quitar, a pesar de que con frecuencia son pacientes que están en remisiones prolongadas. De modo que para concluir, en cuanto a estos tópicos calientes, las SPA, las espondiloartropatías, son una enfermedad global, una enfermedad heterogénea, pero que con fines terapéuticos agrupa a los pacientes en cuanto a los síntomas predominantes. Las espondiloartropatías axiales versus periféricas, por sus componentes también pronósticos, en donde el componente axial de la psoriasis parece tener alguna pasión en cuanto a la definición, la clasificación y la definición de los desenlaces para evaluar respuestas terapéuticas y estudios como tal específicos en esta subpoblación. Que el manejo de la espondiloartropatía pues favorecen, sigue siendo así, que un acceso muy rápido a los biológicos por falta de respuesta de DIMAR sintéticos, sobre todo en compromiso axial, pero también periférico, para prevenir esta progresión del daño a la anquilosis. Que el manejo de la artropatía psoriásica pues es muy complejo y es un reto por los diferentes fenotipos, la heterogeneidad, el cual debe ser individualizado, como seguramente lo va a demostrar el doctor Soriano, y clásicamente en pacientes con predominio de compromisos cutáneos se están utilizando más los inhibidores 23 y 17, pero que el TNF sigue siendo el principal, digamos, mecanismo o el principal uso de los reumatólogos, por lo menos, que la optimización de los biológicos posterior a las remisiones sigue siendo recomendado, y hay estudios que muestran que es una estrategia costo efectiva sin riesgo de progresión estructural. Y con la imagen de mi nieto y su tanque de pensamiento, los dejo no sin agradecerles por la atención.